de las almas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana vamos a tratar un pensamiento sobre un valor que debe acompañar la vida del dirigente de la iglesia y desde luego la vida del miembro de iglesia. Y ese valor es el valor de la credibilidad. La credibilidad. Hermanos, el líder y el cristiano adventista debe ser creíble. Debe ser creíble. Y el texto que quiero leer, utilizar, es Mateo 7, 5, 37. Mateo 5, versículo 37. Dijo Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué está diciendo Jesús en este versículo, hermanos? Está diciendo que seamos tan transparentes que no nos exijan nunca un juramento. Es lo que dice la última parte del texto. Porque lo que es más de decir sí o de decir no, lo que es más de esto, de mal procede. La vida del líder y del cristiano debe ser tan transparente que la gente no nos exija un juramento para creer lo que le decimos. Que seamos tan veraces y fieles que no nos exijan un juramento, sino que la vida que ven en nosotros los convenza que lo que decimos es verdad. Es verdad. Francisco de Asís, hermano, Francisco de Asís expresó este pensamiento. Predica siempre el evangelio. Predica siempre el evangelio. Y si es necesario, usa palabras. Si es necesario, usa palabras. Se refiere Francisco de Asís a que la mejor manera de predicar el evangelio es con el testimonio. La mejor manera de predicar el evangelio es ser creíbles, tener credibilidad ante la gente, ante las personas. Ante las personas. El valor personal de la credibilidad debe estar en la vida de cada líder y en la vida de cada miembro. El diccionario Vox de la lengua española dice que la credibilidad es la cualidad creíble, es una cualidad, es un valor
Es un valor, hermanos, con el cual debo vivir, con el cual debo vivir, con el cual debo vivir. Es un rasgo distintivo y permanente de una persona, de una persona. Es lo que debe distinguirlo, es lo que debe distinguir a esa persona cristiana, a ese líder cristiano, la credibilidad. Porque, mis hermanos, la credibilidad debe generar en las personas con quienes interactuamos, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, en cualquier lugar donde nos encontremos con seres humanos, la credibilidad debe generar en la gente con quien nos relacionamos, debe generar confianza. Confianza. Debe generar certeza. Debe generar en ellos esperanza. Debe generar en ellos seguridad. Porque es que, mis hermanos, la credibilidad es una cualidad que debe inspirar, es un valor que debe inspirar, que debe originar, que debe provocar, que debe entusiasmar, que debe motivar el bien pensar y el bien hacer en la vida de otros. Es decir, que cuando hablamos, cuando expresamos, cuando decimos, la gente diga, yo le creo a esta persona. Porque sus palabras están respaldadas por su vida, están respaldadas por su testimonio, están respaldadas por su manera de vivir. Desde luego, hermanos, esto bajo la premisa del conocimiento con autoridad, del conocimiento con autoridad. Mi conocimiento, cuando lo expreso, debe ser creíble. Cuando el líder habla, debe ser creíble. Cuando el miembro de iglesia habla, debe ser creíble lo que expresa. Juan 7, 28 y 29. Dice que cuando Jesús acabó estas palabras, la gente quedó admirada de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. La gente quedó como, hermanos, la gente quedó admirada de sus palabras, admirada de lo que decía. Y entonces el texto enfatiza porque les enseñaba con autoridad. Hermanos, nosotros podemos tener conocimiento suficiente para transmitir la información, para transmitir la noticia del Evangelio.
Pero recordemos que es la autoridad, es decir, el carácter del que transmite ese conocimiento, del que transmite esa información, del que transmite esa noticia. Es el carácter lo que va a producir credibilidad, credibilidad en la gente. Así es. Porque si no hay credibilidad, nuestras palabras van a ser más bien, más mal que bien. Si no hay credibilidad en la persona, las palabras que se expresen van a caer en el vacío. Van a quedar en el vacío. Elena de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 275, escribió: el carácter es poder. Hermanos, el carácter es poder. El testimonio de una vida sincera, abnegada y piadosa tiene una influencia casi irresistible. Tremendo, hermanos. El testimonio de una vida que no habla, de una vida que no expresa. En esto el evangelio no es el que más expresa, no es el que más conoce, es el que más vive, es el que más vive. El que puede dar un testimonio, aunque silencioso, sincero, aunque silencioso, piadoso. Ese testimonio, dice Elena de White, tiene una influencia casi irresistible. Hermanos, dice Juan 7, 45 y 46 lo siguiente: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Los dirigentes mandaron a los guardias a traer a Jesús a ellos, para que lo trajeran. No sé si lo trajeran preso, detenido, pero que lo trajeran. Pero los guardias regresaron sin él. Sin él. Y entonces los jefes les preguntaron: ¿y por qué no lo trajeron? ¿Qué ha pasado? ¿Se puede saber la razón? Versículo 46. Contestaron los guardias: nunca nadie ha hablado como este hombre. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Y efectivamente, hermanos, nadie habló como Jesús. ¿Saben por qué? Porque nadie cayó como Jesús. Y porque nadie vivió como Jesús. Y porque nadie murió como Jesús. Las palabras de Jesús siempre estuvieron respaldadas
por la credibilidad. Por eso el centurión, la tarde que lo vio colgado en la cruz, tuvo que reconocer, verdaderamente es el Hijo de Dios. Reconocimiento, hermanos, al que estamos llamados nosotros, quienes dirigimos y quienes servimos al Señor. Que la gente, al escucharnos hablar, digan, este es un verdadero dirigente. Porque es un verdadero cristiano. Porque su vida está respaldada por la credibilidad. Así es, hermanos. Así es. Por eso el apóstol en Filipenses 2:5 al 8, esos textos extraordinarios que hablan de Jesús. Y donde nos sugiere Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. El sentir de dar testimonio con su vida, con su ejemplo. El sentir del servicio, el sentir del amor por el otro. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. En su vida y sus lecciones, es decir, en sus enseñanzas, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Hermanos, el liderazgo, el líder, debe ser no solo entendible, El líder debe ser creíble, debe ser creíble. Me impresiona a mí un par de textos que hay en el libro de Mateo. Vamos a abrir el libro de Mateo en el capítulo 26, 62 y 63. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No responde nada ante lo que testifican contra ti? El verso 63 dice, pero Jesús callaba. Pero Jesús callaba. Hermanos, ¿qué vida fue la de Jesús? No porque fuera Jesús. Elena de White dice que Jesús vivió así porque su vida siempre dependió del Padre. Siempre dependió del Padre. Su credibilidad se debió a la búsqueda que hacía del Padre.
Y Jesús tenía momentos de hablar y la gente le creía porque lo hacía con autoridad, con carácter, pero Jesús también callaba. Y cuando callaba también lo hacía con autoridad. Hermanos, que hoy nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Que hoy no tengamos la necesidad de hacer un juramento para que la gente nos crea. Para que la gente nos crea en casa, para que la gente nos crea en la iglesia, para que la gente nos crea en la calle. Sino que seamos tan creíbles que todo lo que expresemos la gente pueda aceptarlo, porque está respaldado por una vida creíble, por una vida creíble. Que no necesitemos utilizar el juramento para nada. Esa es la costumbre del mundo. Pero no debe ser la costumbre del cristiano ni del líder cristiano. La gente del mundo, para que le crean, tiene que jurar. Hermanos, nuestro juramento debe ser unas palabras respaldadas con una vida semejante a la vida de Jesús. Que hoy vivamos ante nuestros semejantes esa experiencia. Y mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras nos desenvolvemos en el diario vivir, nuestra vida de testimonio vaya dando el mensaje de la salvación. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos has llamado al liderazgo de la iglesia, nos has llamado a ser cristianos en la iglesia. Pero Señor, lo más importante no es ser cristianos en el templo. Eso es fácil. Lo más importante es ser cristianos en la vida de la familia, en la vida de la calle, en la vida del trabajo, en la vida de la iglesia. Te ruego bendigas a mis hermanos hoy, a mis hermanas. Bendice, Señor, a los dirigentes, a los líderes.